La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con la abogada Valentina Zárate, ex subcontralora y en esa condición también ex contralora general subrogante. Abogada Zárate, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Un gusto, Freddy. Buenas tardes. Un saludo a la audiencia también que nos acompaña. Gracias por su tiempo, abogada Zárate. El día de hoy, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea citó a varias personas, funcionarios, exfuncionarios, en el marco del juicio político contra Pablo Celi. Y en ese marco, usted ha comparecido a este llamado y ha llamado la atención precisamente a aquellas denuncias de presiones recibidas cuando usted ejerció precisamente la Contraloría General Subrogante. Quisiéramos conocerlo de primera fuente, abogada Zárate. Efectivamente, Freddy, tal como lo mencioné esta mañana en la Comisión de Fiscalización, recibí presiones, no sabría decir el origen de estas. Sin embargo, fueron llamadas telefónicas que, tomándose el nombre de una autoridad en funciones actualmente de la Presidencia de la República, haciéndose pasar por esa persona, me daban supuestas disposiciones para que hiciera cambios en el nivel jerárquico superior de la institución. No accedí a estos cambios que me disponían supuestamente, y en una siguiente llamada se me reclamaba por no haber hecho los mismos. Y aquí cambió el tono de la llamada, que en un inicio pretendía ser coloquial, amigable, y adquirió un tono más bien hostil. Y se me dijo que me habían dado una semana para hacer estos cambios, que yo no los había hecho, y me pedían explicaciones. Y finalmente, como cereza del pastel, señalaron ahí de refilón qué pena lo que le pasó al José Augusto Briantes. Y ese fue el fin de la llamada, no se contactaron en ninguna otra ocasión. Yo pude corroborar, sin embargo, que eran llamadas que se hicieron a nombre de personas del gobierno actual y que no provinieron de esa fuente. ¿Cómo usted logró establecer efectivamente que eran personas que se hacían pasar por altos funcionarios del gobierno? Porque tuve la ocasión de comunicarme directamente con estos funcionarios. Da la casualidad que en esa época fue el cambio de mando del señor presidente de la República y coincidimos en este espacio con estas autoridades. Pude hablar con ellos y evidentemente no sabían ni siquiera de qué se trataba. Además que yo puse en conocimiento de la escolta de seguridad que el Ministerio de Gobierno me había asignado cuando estaba en funciones como contralora subrogante, y ellos dieron parte a las autoridades superiores policiales, y ellos también pudieron determinar que se trataba de números desconocidos creados presuntamente para realizar esta llamada. ¿Esto quiere decir que las llamadas que usted recibió presionándole por cambios, queremos entender por cosas irregulares, por no decir ilegales, se produjeron alrededor del 24 de mayo, abogada Zárate? Así es, Freddy, unos días antes del 24 de mayo y unos días después de esta fecha, después de que el señor presidente asumiera su mandato. Ahora, sería interesante conocer si nos pudiera decir por quién abogaban, por qué cambios exigían o pedían. La información que me daban es que en próximos días, me decían, me harían llegar una lista de nombres para que ocupasen ciertos cargos. Previamente a eso, según la disposición que pretendían darme, yo debía desvincular a estas personas para que una vez que los puestos estén vacantes, se pudiesen ocupar con el listado de personas que supuestamente me harían llegar.
Esto último nunca ocurrió, nunca se comunicaron nuevamente conmigo, por lo tanto nunca me hicieron llegar este listado de personas que pretendían que ocupasen estos cargos en Contraloría. Ahora, usted en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también dice que existen varias irregularidades que deben ser avisadas. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la Contraloría General del Estado, que es la institución que se encarga de velar por los recursos públicos y por tanto tiene una importancia capital en el manejo de la administración pública? Freddy, durante la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, varios señores asambleístas hicieron una serie de preguntas, de cuestionamientos, a los cuales yo fui absolviendo uno a uno. Uno de los cuestionamientos que me hizo uno de los asambleístas tenía relación con la aprobación de informes fuera del plazo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Contraloría, esto es 180 días. En este marco, pude informar a las autoridades presentes en la Casa Legislativa que efectivamente, mientras estuve en funciones como Contralora Subrogante, la directora de predeterminaciones puso en mi conocimiento que tenía en su dirección, su entonces dirección, porque ella tampoco es funcionaria ya de Contraloría, un sinnúmero de informes que no observaban este plazo, por lo cual se requirió a la dirección jurídica un criterio, pues la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia se habían pronunciado respecto a la caducidad que implica el plazo contenido en el artículo 26. El director jurídico dio su criterio apegado a las normas vigentes, señalando que Contraloría había incurrido, tal como señalaba la Corte Nacional y la Corte Constitucional, en una caducidad y que no procedería la predeterminación de responsabilidades sobre la base de estos informes. Es por eso que la directora de predeterminación en ese entonces devolvió a las unidades de auditoría los informes para que junto con la dirección de planificación se analicen las acciones que se podían tomar de allí en adelante. Pues sobre la base de estas sentencias y el criterio jurídico y el contenido de la misma norma, no se podía continuar con el trabajo más adelante. Esto fue algo que se dijo, que expresé en la Comisión de Fiscalización, luego de una pregunta que me hiciera uno de los señores asambleístas. Este es un tema por demás grave, presentado así aparentemente no conlleva mayor importancia actuar después del plazo legal, pero ese solo hecho de no actuar dentro del plazo que establece la ley significa que la Contraloría deja de establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, según sea el caso, que en muchos de los casos puede servir para el inicio de un proceso penal, por ejemplo, que por esta sola omisión, por este solo vencimiento del plazo, la Contraloría omite la entrega de este informe y se desvanece antes de que inicie un eventual juicio penal, por ejemplo, abogada Zárate. Freddy, en este caso concreto se trataban de informes generales, no eran informes con indicios de responsabilidad penal. La información que me puso en conocimiento de abogada Cedeño se relacionaba con la eventual predeterminación de responsabilidades civiles y administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay discusión legal sobre si es que se puede o no predeterminar, nos encontramos frente a una circunstancia complicada, pues si es que se determina que al existir esta violación del plazo previsto en el artículo 26 no se puede predeterminar, entonces el Estado ecuatoriano, a través del organismo de control, no podrá y dejará de perseguir la determinación y el cobro eventual de estas responsabilidades. Claro, si no tenían predeterminación de responsabilidades penales, no se puede hablar del inicio de un proceso penal, pero sí se puede hablar de una glosa, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano no puede perseguirla porque simplemente se venció el plazo en el que la Contraloría debería presentar un informe respecto de la examinación a determinado proceso contractual, la abogada Zárate. Exactamente, Freddy. Y
Mire, yo siempre he dicho que 2 abogados, 3 opiniones jurídicas, así suele ser por lo general, pero las normas son claras y explícitas. Y no solamente las normas, sino que en mayo de este año la directora de patrocinio puso nuestro conocimiento que llegó, que a Contraloría se le notificó con una sentencia de la Corte Constitucional que ratificaba el análisis jurídico de la Corte Nacional, que decía que Contraloría no puede seguir adelante si es que ha inobservado el plazo constante en ese artículo 26. Entonces, entiendo que puede haber discusiones jurídicas, entiendo también la buena voluntad que puede existir de parte de las autoridades vigentes en Contraloría de llevar a cabo la gestión institucional, pero como yo dije por la mañana en la Comisión de Fiscalización, no se puede tapar el sol con un dedo, y los auditados tienen también y sobre todo derechos que les protegen. Mire, finalmente, si es que se llegase a predeterminar, a lo mejor estaríamos violando un principio de economía procesal, pues muy probablemente, como sucede en la mayoría de los casos, en el Tribunal Contencioso Administrativo no se van a obtener sentencias favorables a la institución, a la Contraloría. Entonces, se auditó, se predeterminó, se determinó, se revisó para finalmente concluir en una sentencia que falla en contra del organismo de control. Esto es algo que también se consideró cuando yo estuve en funciones y cuando se dio la disposición de hacer esta revisión jurídica en la dirección jurídica, valga la redundancia, para ver el destino que tendrían estos informes que se detectó existían en la Contraloría. Ahora, usted como exfuncionaria de carrera de la Contraloría y es más como Contralora General subrogante, ¿dónde identifica el problema? ¿Este es un problema exclusivamente de los funcionarios a quienes se les encarga la emisión de esos informes que finalmente no son tales porque incumplen el plazo legal? Mire, Freddy, creo que la respuesta a su pregunta tendría muchísimas variables, pues no es solamente una razón, o considero yo al menos que no es solamente una razón y un motivo. Creo que se tiene que ir más allá. Hay normas vigentes, pero a lo mejor hay procesos que no funcionan. Yo siempre sugerí y procuré más cuando estuve en funciones durante 60 días de dar paso hacia un mejoramiento de la institución a través de una reingeniería. Pues considero que solo así se puede realmente mejorar a esta institución que es muy necesaria para el país. Puede ser quizás falta de capacitación en derecho, en jurídica de los señores auditores, puede ser que hace falta un proceso de reingeniería, como acabo de comentar. Hay algunas aristas y muchos los puntos que se tienen que analizar, pues para que mejore la institución no basta con remover a la cabeza a los mandos medios, sino considero que tiene que darse un proceso nacional, un acuerdo nacional para hacerse cargo de esta institución. No es tan fácil, se necesita inclusive muchísimo dinero, que no sé si tenga el Ministerio de Finanzas para poder dar pasos hacia el mejoramiento de la institución. Revisar nombramientos definitivos, hacer evaluación del personal, quizás desvincular un buen número de personas, requiere mucho dinero. Hacer ajustes en la normativa para crear de pronto nuevas unidades, para así evacuar procesos que están acumulados, requiere también dinero. Entonces, no es solamente cuestión de quién está al frente de la institución. Considero que hace falta ir más allá. Se necesita, pienso yo, un acuerdo nacional que se haga cargo de la institución y de su destino. De acuerdo, revisión de procesos, pero cabe también el tema de la corrupción como una posible causa de esta demora, de este incumplimiento de plazo que a la postre significa que el Estado no puede percibir el cobro de una glosa. Y podría ser una de las aristas de la anterior pregunta, ¿no? De anterior respuesta. Esto igual tendría que determinarse si es que a lo mejor la flexibilización de ciertos procesos puede dar lugar a la existencia de conductas irregulares. Habría que revisar también esto, porque no solo en esta institución, en general, cuando hay procesos disminuidos, competencias disminuidas, podría prestarse para que exista una flexibilización y la existencia de actos que
están reñidos con la norma. ¿Hace qué tiempo no tiene una reingeniería de procesos la Contraloría General del Estado y una rotación de personal de auditoría de los auditores que luce saludable, al menos que sean cambiados de área y no estén en la misma año tras año, para que se evite precisamente temas que pueden reñir con la ley? Mire, Freddy, mientras yo fui funcionaria de Contraloría y concretamente directora de normativa, se hicieron muchas modificaciones, se hicieron reformas del estatuto. Lamentablemente muchas de ellas no dieron los resultados esperados, pues en una medición posterior se dio cuenta de esto, porque se necesita de recursos para poder echar a andar ciertas unidades. Se necesita recursos para poder evaluar al personal, se necesita esos recursos para poder desvincular a personal que a veces no tiene una actuación óptima. Como esto no existía en su momento, entonces muchas de esas reformas no tuvieron un buen final. Sin embargo, considero por mi experiencia en la institución que se tiene que hacer no solamente reformas parches, sino una reforma integral, amplia, que pueda realmente conseguir que existan mejorías. Hay que recordar que en gran parte del personal de Contraloría tiene nombramiento definitivo. Es personal de carrera. Y esto no es un tema solo de Contraloría, son las normas técnicas del Ministerio de Trabajo, es la ley orgánica del servicio público, la que tiene directrices sobre la evaluación de este personal, sobre cómo desvincular a este personal. Esto pasa en todo el Estado ecuatoriano. Entonces quizás tendríamos que ir más allá inclusive de Contraloría y ver cómo está el marco jurídico que da disposiciones para el mantenimiento del personal de carrera en todas las instituciones del Estado. Si el gobierno central tuviese los recursos necesarios, una reingeniería de procesos interno en la Contraloría, ¿cuánto le podría tomar a la institución? Le hago esta pregunta pensando en que el actual Contralor, Carlos Riofrío, podría convertirse en una suerte de Contralor subrogante que haga una transición completa en la institución para que a marzo de 2022, cuando corresponde nombrar al Contralor titular que reemplace a Carlos Polid, que fue nombrado para ese periodo, puede encontrarse con una institución ya remozada, con procesos modernos, ágiles, eficientes y quizá con el personal idóneo. Freddy, cuando yo estuve en funciones como Contralora subrogante durante esos 60 días, yo me encargué de hacer aquello para lo cual yo estoy capacitada. Se hizo un levantamiento de información en áreas estratégicas de la institución para ver, antes de tomar decisiones técnicas, cuál es el estado real, el estado de situación de esas áreas antes de poder hacer reformas, por ejemplo, el estatuto. Esta información consta en Contraloría. El ingeniero Riofrío puede disponer de este estudio, este informe que se hizo, porque es información valiosa que le puede permitir a él tomar decisiones. Inclusive se encuentra y dejé pues, cuando yo ya renuncié, proyectos de reformas del estatuto con ajustes luego de haber hecho estas mediciones. Yo no pude aprobar estos estatutos porque yo ya perdí la investidura como Contralora. Sin embargo, los proyectos han quedado ahí. Si es que el ingeniero Riofrío así lo considera y piensa que este es un proyecto valioso, podría retomar lo que en algo se ha avanzado. Son cambios profundos que se tienen que hacer. Sin embargo, del estudio que nosotros realizamos, estudio técnico de levantamiento en este diagnóstico, se pudo determinar, por ejemplo, que sería necesario crear una dirección de responsabilidades adicional, 1 o 2, y una dirección de predeterminaciones adicional. Pero esto genera impacto presupuestario. No solamente porque hay que nombrar un nuevo titular, sino porque para que funcione se necesita un buen número de abogados, es decir, incrementar la masa laboral del organismo de control.
La institución, al menos cuando yo estoy en funciones, tenía el presupuesto limitado. No sé si es que el Ministerio de Finanzas está en capacidad de hacer una nueva transferencia, pero se requeriría ineludiblemente de esto para poder echar a andar algunas reformas y hacer esta reingeniería de la que hemos estado conversando, Fred. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, importantes revelaciones de la abogada Valentina Zárate, ex contralora general subrogante, respecto del funcionamiento interno de la Contraloría General del Estado, algunas falencias, omisiones que pueden generar problemas mayores. Queremos agradecerle a abogada Zárate por habernos atendido. Un gusto, Freddy. Un saludo cordial. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.